Muy buenos días con todos. Eh, Hoy día voy a tocar el tema de control de calidad en pavimentos rígidos. Eh, un breve resumen. Con el presente proyecto se pretende establecer un sistema de calidad en los proyectos de pavimentos rígidos, basadas en la normativa que existen en el país acerca del control de calidad en pavimentos rígidos y las normas que existen a nivel internacionalmente referentes a este tipo de proyectos. Cuando se inicia un proyecto de diseño y construcción de pavimentos rígidos, se hace necesario garantizar los estándares de calidad que actualmente existen en el mercado y que aseguran competitividad a los proyectos. La apertura comercial internacional y la tendencia global al uso de estándares de calidad ISO requieren que la labor de inspección técnica y comercial hecha a los proyectos de ingeniería y construcción de infraestructuras sea bastante rígida, por lo cual es necesario que las empresas empiecen a realizar proyectos de alta calidad y estos faciliten mediante correcta implementación de un sistema de calidad acorde a las condiciones de los proyectos realizados. Vamos a la introducción. El control de calidad en las obras civiles está concebido como parte estructural dentro del proceso de ejecución de los proyectos. Es así como existen instrumentos jurídicos como pólizas que deben garantizar la calidad en las obras. Es así como se pretende hacer una revisión bibliográfica de los parámetros de control de calidad para los pavimentos rígidos que se están implementando en las diferentes instituciones del país, como el Ministerio de Transportes, entre otros, que tienen que ver con este tipo de proyectos y que la norma que rigen las especificaciones de los materiales, ensayos, diseños y controles utilizados en la construcción de este tipo de pavimentos, con el fin de establecer los puntos claves de sistema de calidad que debe existir al realizar este tipo de proyectos, presentando un esquema de la documentación de los sistemas de calidad para de esa forma definir una organización enfocada hacia la calidad de los proyectos y por ende su alta capacidad. En la presente investigación se mostró el desarrollo logístico de los sistemas de aseguramiento en los diversos proyectos de pavimentos rígidos, las normas y especificaciones a seguir y el plan de calidad a seguir por las empresas ejecutoras de cualquiera de las etapas en las cuales se subdividen estos proyectos. Objetivos generales. El propósito de esta práctica recomendada es el de establecer un procedimiento que garantice la calidad en la ejecución de la actividad de construcción, conocida como pavimento de concreto. No se incluye los pavimentos en concreto compactados con rodillo. El procedimiento que aquí se define debe ser controlado minuciosamente para asegurar la calidad del producto. Esta práctica recomendada se pondrá a prueba, se discutirá hasta obtener una norma aplicable en el medio para la correcta ejecución y aceptación de esta actividad. Contenido temático. El control de calidad. El control de calidad reúne técnicas tales como sistemas de inspección, muestreo, ensayos y análisis de información. La calidad de proyectos de pavimentos rígidos que se puede tener es limitada, no solo por causas aleatorias, incontrolables, sino también por factores económicos. Sinónimos. Bueno, las palabras que más vamos a ver acá son losas de pavimento, pavimento en placas de concreto, cemento, placas de pavimento, pavimento en concreto. Ahora vamos a pavimento rígido. Se compone de losas de concreto hidráulico. Tiene un costo inicial
más elevado que el flexible, pero su periodo de vida varía entre 20 y 40 años, mucho más durable. Y el mantenimiento del pavimento rígido es mucho más económico. Es mínimo la cantidad de dinero que se requiere para el mantenimiento de este pavimento. Normas técnicas en proyectos de pavimentos rígidos. En la ingeniería vial o civil existen normas técnicas que nos rigen para la ejecución de nuestros proyectos, ya sea de pavimentos rígidos o otros proyectos. Tales normas tienen como objetivo servir de guía al contratista o contratante para que puedan llevar el trabajo de una buena manera. Dentro de esta normativa se puede citar las normas del AASHTO, del ASTM, la norma técnica peruana, del ASO, entre otras normas. Las normas peruanas tienen muchas bases en la normativa extranjera. Incluso se podría decir que hay copias exactas de ellas. Hay que tener en cuenta que toda normativa surge como resultado de un gran trabajo de investigación y pruebas bajo ciertos parámetros y condiciones que puedan variar de un sitio a otro. Tal vez ese sea por el cual hayamos copiado las bases internacionales. Ahora vamos al control de campo. Vamos a ver la etapa, qué controlar, cómo controlar, la subrasante, perfilado, niveles, compactación, cómo controlar, topografía visual, densidad en el terreno y la compactación sería por el cono de arena. Subbase, propiedades del material, sería la granulometría, límites de consistencia, Proctor modificado, densidades máximas y mínimas, compactación, densidad del terreno, cono de arena. Ahora nos vamos a materiales de relleno, ensayo de consistencia, toma de cilindros para la medición de resistencia. En el bacheo, material granular del relleno, granulometría, límites de consistencia, Proctor modificado, densidades máximas y mínimas, compactación, densidad del terreno, cono de arena, espesor, medición directa y observación, niveles, regularidad, dimensiones, medición directa, observación, preparación, solo sería la observación, alisado, superficial, perfilado, niveles, limpieza y profundidad de fallas. Tenías que ver la topografía y la visual. Pavimento, formaleta, alineación, afianzamiento, topografía, chequeo y medición visual. Espesor nominal de la modelación de las juntas. Medición en la formaleta, testigos marcados, medición, ubicación y espaciamiento transversal y longitudinal. Pavimento, contenido. Colocación de pasadores. Medición de paralelismo y ortogonalidad general. Posición en el eje neutro, longitud, diámetros, engrasados en los pasadores lisos, anclajes, concreto fresco, ensayos de comportamiento con el cono de Abrams, masa unitaria, temperatura, elaboración de viguetas, concreto endurecido, resistencia mecánica, evaluación de ensayos de flexotracción y comprensión, pavimento terminado, topografía visual. Ensayos de geotecnia, granulometría.
Determinar la distribución por tamaño de las partículas mayores que el 0.08 milímetros de una muestra de suelo mediante el tamizado, desgaste de los ángeles. El método consiste en analizar granulométricamente un árido grueso para preparar una muestra de ensayo que será sometida a la abrasión en la máquina de los ángeles para luego expresar la pérdida de material o desgaste como el porcentaje de pérdida de la masa de la muestra con respecto a su masa inicial. Desgaste, cuarteo de muestras. El objetivo de este ensayo es reducir y homogeneizar la muestra, ya sea de suelo, áridos y agregados pétreos en general, para lograr la mayor representatividad posible, lo cual puede ser mediante dos procedimientos, uso manual y el otro uso mecánico. En los ensayos geotécnicos de laboratorio son pruebas realizadas para la determinación de las características de un terreno como parte de las técnicas de reconocimiento o bien para el chequeo del cumplimiento de un material que se está comprado o confeccionando. Estos ensayos se ejecutan sobre las muestras previamente obtenidas en el terreno y, dependiendo del tipo de ensayo, que exigen distintas calidades de muestra. Los ensayos básicos realizados en todas las construcciones de pavimentos rígidos son el límite líquido y el límite plástico. El límite líquido, encontrar el contenido de agua para un material dado, fijando la división entre el estado casi líquido y el estado plástico de un suelo, así definiéndolo mediante la máquina de Casagrande. Límite plástico. El objetivo de este ensayo es determinar el porcentaje de humedad del suelo que se ha producido un cilindro de aproximadamente 3 milímetros de diámetro, es decir, que el porcentaje o contenido de agua que limita en el estado plástico del estado resistente semisólido. Al mismo tiempo también este nos indica el índice de plasticidad, el cual está dado por la diferencia con el límite líquido, relación humedad-densidad. Proctor modificado, determinar la humedad óptima para poder lograr la densidad máxima de compactación seca. Ahora nos vamos al cono de arena. Determinar en el terreno la densidad del suelo nos ayuda a conocer la compactabilidad natural a la que se sometido el suelo. Esto puede realizar para saber si es necesario hacer un mejoramiento del suelo al terreno donde se pretenden construir. Ensayo CBR. Determinar la capacidad de soporte en el laboratorio, preparando 3 probetas de suelo con la humedad óptima arrojada en el proctor y niveles de energía variables. Ahora nos vamos a tecnología del concreto, control de materiales que llegan a la obra, control de materiales que se elaboran en obra, control de ejecución, control de terminación de la obra. El cono de Abrams. Este procedimiento establece el método para determinar la docilidad del concreto fresco mediante el asentamiento del cono de Abrams. Probetas de concreto fresco. Establece los procedimientos para confeccionar y curar en obra las probetas de concreto fresco que se destinan a ensayos de comprensión y tracción por flexión o por hundimiento. Control del concreto endurecido. Este ensayo es a la comprensión de la probeta, cúbicas o cilíndricas. Extracción de testigos mediante diamantinas.
Este es para evaluar la resistencia del concreto en una estructura. Cuando la resistencia de las probetas modelados al pie de la obra es baja, cuando han ocurrido anomalías en el desarrollo de la construcción, fallas de curado, aplicación temprana de cargas, incendio, estructuras antiguas, no se cuenta con registro de resistencia, entre muchas cosas. Este ensayo a la atracción por flexibilidad de probetas prismáticas. El comportamiento típico de todo pavimento, ya sea de nueva construcción o después de una reparación, es que sus características iniciales se van degradando con el transcurso del tiempo. En muchos casos, los pavimentos son dañados desde el mismo proceso constructivo, por lo tanto se debe prestar mucha atención tanto a los procesos mecánicos como a los térmicos que forman parte de la construcción del pavimento. Si un pavimento asfáltico es sometido al paso repetitivo de vehículos pesados, sufre una serie de deformaciones en la carpeta de rodadura, los cuales se transforman en esfuerzos de tracción. Mejoramiento de la carpeta asfáltica. La acumulación de estos esfuerzos en dicha capa dan origen a la microfisura, que con el tiempo fracturan todo el espesor de la carpeta de rodadura, debilitando la estructura del pavimento y permitiendo el paso del agua a las capas inferiores. Todo esto viene a repercutir en la capacidad de soporte y permite la aparición de deformaciones permanentes en dichas capas. Son diversos los factores que inciden y determinan este proceso de deterioro. Para una fácil comprensión se dividen en dos tipos: factores pasivos son aquellos que están directamente ligados con características propias del pavimento, como pueden ser los espesores, los materiales usados en la conformación de cada capa, de la estructura del pavimento y hasta del mismo proceso constructivo. Factores activos. Bueno, estos son los principales responsables del deterioro en el pavimento. Estos van desde el tránsito que circula en el pavimento hasta los factores ambientales que reinan en el lugar. Tanto los factores pasivos y activos se deterioró, acelerando la aparición y posterior propagación de diversos tipos de fallas en los pavimentos. Este es de suma importancia reconocer las dos clases de fallas que pueden presentarse en un pavimento. La primera es la falla estructural. En ella se produce un colapso de la estructura del pavimento o de uno o más de sus componentes, lo que hace incapaces de soportar las cargas impuestas por el tránsito. La segunda es la falla funcional. Este tipo de falla puede estar o no acompañada de la falla estructural, pero es tal que una causa grandes esfuerzos sobre vehículos que transitan por el pavimento, ocasionando incomodidades al usuario debido a la alta rugosidad que presenta. El deterioro de los pavimentos está relacionado con la insuficiente capacidad de los materiales que los conforman para soportar sin ruptura las tensiones y deformaciones que originan las cargas del tránsito, cambios de temperatura y cambios de volumen de la subrasante, como son el asentamiento e hinchamientos. El tipo de falla que se presentará en un pavimento asfáltico dependerá de cómo se conjuguen los factores siguientes: los efectos del tránsito, las características mecánicas de los materiales utilizados en la conformación de cada
capa de pavimento y el tipo de apoyo de la subrasante le proporcionan a las capas superiores del pavimento asfáltico. Entre las principales fallas que se originan en un pavimento asfáltico están las siguientes: agrietamiento o fisuras, deformaciones, desintegración y exudación. Procedimiento a seguir en la evaluación de un pavimento asfáltico existente. A la hora que se requieren evaluar el estado actual de un pavimento asfáltico existente con el fin de establecer si en la actualidad cumple con los parámetros con el que sí fue diseñado, o para determinar el tiempo de vida del mismo, con el objeto de definir el tipo de mantenimiento que necesita. Hay varios procedimientos que se deben realizar. Estos procedimientos van desde la recolección de toda información acerca de los parámetros de diseño del pavimento, visita de campo, donde se hace un recorrido total del tramo para determinar el tipo de cantidad de fallas que se presentan en el pavimento, identificación de los aspectos negativos que influyen en la disminución de capacidad soporte de cada capa de pavimento asfáltico, como lo son la presencia de humedad, falta de drenaje o en algunos casos subdrenaje. Aumentó el tránsito en mayor número, que el proyecto está en mal diseño, toma de muestras de los materiales de las distintas capas del pavimento existente para ser analizadas en el laboratorio y determinar sus propiedades físico-mecánicas, y si el costo del proyecto lo permite, realización de ensayos no destructivos para determinar las deflexiones y el número estructural que actualmente aporta el pavimento. Esto puede realizarse mediante un deflectómetro por impacto. Procedimiento de la prueba de testigos con diamantina. Este estudio se realiza la fase de explotación para detallar una zona de interés geológico de la estructura del pavimento en sus diferentes estratos. Los resultados de la perforación permiten conocer de manera más precisa la estructura geológica de la zona que se está estudiando. Cabe señalar que en la fase de prosperación se pueden realizar algunos sondeos para delimitar la zona. Falla del pavimento asfáltico, grieta longitudinal, extracción de testigos con diamantina. Este estudio se realiza la fase de exploración para detallar una zona de interés geológico de la estructura del pavimento en sus diferentes estratos. Bueno, las conclusiones. Al realizar este proyecto con falta de calidad, genera resultados negativos, y estos se expresan principalmente en la disminución considerable de la vía útil del pavimento rígido, lo cual lleva a incomodidades a la comunicación, también pérdidas económicas, ya que el pavimento rígido requiere de muy poca economía para su mantenimiento. O lo otro sería: la vida de las vías parece estar sometidas a un ciclo sistemático de construcción, conservación insuficiente o inexistencia. La causa fundamental de este proceso es la inexistencia de un plan de aseguramiento de la calidad del proyecto que garantice que las especificaciones con las cuales se realizó la obra permanezcan dentro de su vida útil. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.